Brett William Wynn, tenía 24 años cuando desapareció en el invierno de 1989. En ese momento estaba comprometido con su novia de largo plazo Carolyn y trabajaba como gerente asistente en Hallett Cove Foodland, un supermercado local. La pareja vivía en el pueblo de Port Noarlunga, ubicado a solo 18 millas y media al sur del centro de la ciudad de Adelaide, en Australia del Sur. Alrededor de las 8 de la noche del 16 de noviembre de 1989, Brett subió a un sedán Ford blanco que había llegado a su entrada. El vehículo retrocedió de la entrada y la pareja se marchó. Carolyn vio al conductor irse y lo despidió con la mano, pero no lo reconoció. Esa noche, Brett llamó a Carolyn para avisarle que llegaría pronto a casa. Esa fue la última vez que alguien supo del joven de 24 años, ya que nunca regresó esa noche. Esa noche, el lugar de trabajo de Brett fue robado. Los perpetradores entraron por la puerta principal con una llave, desactivaron la alarma con un código PIN de empleado y tenían la combinación de la caja fuerte. Usando esto, robaron $60,000 de la tienda. Como Brett no regresó a casa esa noche, las autoridades supusieron que él era el hombre de confianza del ladrón y que había huido después de robar el dinero con sus cómplices. Se conoce poco sobre la investigación inicial de la desaparición de Brett. Parece que el caso se enfrió rápidamente. No fue hasta 1997 que las cosas comenzaron a moverse de nuevo, cuando después de apelar al público por ayuda, la policía recibió una pista de una persona anónima afirmando que el joven de 24 años no estaba en fuga, sino que había sido asesinado. Esto llevó a los investigadores a creer que Brett era parte de una banda de 3 hombres sospechosa de robar varios supermercados locales en los meses antes de que desapareciera. Antes de que el llamante colgara, le dijeron a las autoridades que un hombre llamado David estaba involucrado, pero no quisieron dar más detalles y se negaron a proporcionar a los detectives el nombre completo de este hombre. 2 años después, las fuerzas del orden identificaron a 2 hombres como posibles integrantes de la banda de robos de Brett. Un hombre se llamaba David Christopher Cox, mientras que el otro nunca ha sido identificado públicamente por motivos legales. Ambos sospechosos admitieron conocer a Brett, pero negaron saber algo sobre su desaparición, rechazaron tener conocimiento de su asesinato y descartaron estar involucrados en los robos ocurridos justo antes de que el joven de 24 años desapareciera. En 2002, un informante contactó a las autoridades y les dijo que el cuerpo de Brett fue arrojado inicialmente al costado de una carretera en Cape Jervis, a 1 hora de su casa, pero luego fue trasladado. Días después, el cuerpo del joven de 24 años fue llevado a la casa de David Cox en Hackham West, a menos de 10 minutos de la casa de Brett. El llamante confesó que era un conocido de David y le ayudó a mover el cuerpo desde Cape Jervis. Según el informante, una vez que llegaron a la casa de David, descubrieron que ya se había cavado una tumba debajo de las tablas del suelo de su habitación. El cuerpo fue puesto en una bolsa de surf antes de ser enterrado. Poco después de que los investigadores recibieron esta llamada, fueron a la casa especificada por el informante y encontraron los restos esqueléticos de Brett en una bolsa de surf debajo de las tablas del suelo del dormitorio. No se ha mencionado su causa de muerte en los artículos sobre su caso. En 2004, 2 años después, David Cox fue acusado del asesinato de Brett. Sin embargo, a pesar de tener el testimonio del llamante no identificado y a pesar de encontrar el cuerpo en su antigua residencia, David quedó libre después de que un jurado dictaminara un veredicto de no culpable. Su defensa argumentó que muchos de los testigos clave para la fiscalía eran poco confiables y de mal carácter, señalando que la mayoría de ellos estaban muy involucrados con las drogas en 1989 y algunos tuvieron problemas mentales después, lo que los hacía poco fiables. Algunos años después, David se suicidó. A pesar de su muerte, la hermana menor de Brett, Naomi, espera que la justicia alcance al otro hombre no identificado que formaba parte de la banda de ladrones. Ella señaló que inicialmente la familia pensó que Brett simplemente necesitaba un tiempo a solas y que se había ido y volvería a casa pronto. Cuando no lo hizo, los dejó devastados.
No obstante, hallar su cuerpo fue de ayuda, comentó al Sunday Mail. El hallazgo de Brett trajo cierto alivio a mis padres. Finalmente pudieron darle descanso e intentar comenzar el proceso de curación. Un usuario de Reddit, que también discutió el caso, afirmó que durante casi un año después de la desaparición de Brett, su prometida Carolyn recibió entregas semanales de comida que a veces eran compradas por un hombre que ella identificó más tarde como Cox. Según informes, las entregas cesaron cuando ella inició una nueva relación. Hay cierta especulación en línea de que esto se hizo para hacer pensar a Carolyn que Brett estaba vivo, aunque en este momento no está claro cuál es la verdad. El caso de Brett Wynn aún no está resuelto. Crime Stoppers aún ofrece una recompensa de hasta $200,000 por cualquier información que conduzca a una condena en el caso. Si tienes alguna información sobre la desaparición y posterior asesinato de Brett, puedes contactar a Crime Stoppers en el 1-800-33-3000. La familia Thompson. Everett Arthur Thompson, de 40 años, era conocido como un esposo y padre generoso, cariñoso y trabajador en 1996. Originario de Filadelfia, Pensilvania, nació en marzo de 1956 de Herman y Erlene Thompson y era el segundo mayor de 6 hijos. En la escuela secundaria era un atleta y un talentoso trombonista, participando en la banda de la escuela en el Instituto Hampton, en Virginia. Después de dejar la escuela, ingresó a la universidad, donde se graduó con un título en marketing en 1978. Después de esto, se mudó a Chicago, donde trabajó para una empresa de fabricación de acero y conoció a Lydia White. La pareja se casó en 1982 y continuó viviendo en el área de Chicago. Tuvieron 2 hijos, Everett Jr. de 11 años y Andrew de 8 años. Finalmente, Everett Sr. renunció a su trabajo y decidió seguir sus pasiones, abriendo The Ham Tierispe y Company, un restaurante en Lawrence Avenue y 71st Street, Chicago. L.A.T. significaba su nombre. La familia se estableció bien en su hogar en el bloque de 8100 de South Rhodes Avenue y los vecinos los conocían por ser agradables y tranquilos, principalmente manteniéndose para sí mismos. Pero todo cambió cuando en febrero de 1996 Kenneth, el hermano de Lydia, vino a quedarse con ellos. Acababa de salir de prisión después de cumplir una condena por asalto sexual. Se sabía que tenía un largo historial criminal que constaba de 4 condenas por asalto sexual y 2 por robo. Aunque no era una situación ideal, Lydia vivía en la casa de su padre. La propiedad fue heredada en partes iguales a Lydia, su hermano y su hermana Phyllis, residente de Nuevo México. Como resultado, ella no pudo simplemente echar a Kenneth de la casa. La familia Thompson, según todos los informes, estaba descontenta con la presencia de Kenneth, un hombre conflictivo y violento que no había traído más que problemas desde que llegó a quedarse. La familia de Everett describió a su cuñado como un huésped que vivía a costa de los demás. El 3 de julio de 1996, Lydia llamó a los servicios de emergencia cuando Kenneth amenazó con matarla con un hacha, según el teniente de la policía de Chicago, Robert Harsheimer. Cuando los oficiales de policía llegaron a la escena para desactivar la situación, encontraron todo tranquilo y en calma. Harsheimer agregó: no había problemas en curso, nada que destacara. Debido a la calma, la policía no arrestó a nadie. Luego, 2 días después, el 5 de julio, Herman Thompson llamó a su hijo mientras estaba en el restaurante, y ambos conversaron durante un corto tiempo hasta que Lydia llamó a Everett. Rogó frenéticamente a su esposo que volviera a casa, alegando que Kenneth la había perseguido por la casa con un hacha y que se había encerrado en el dormitorio. Everett informó a su padre sobre la llamada y colgó para volver a casa. Uno de sus empleados lo vio salir del restaurante alrededor de las 3 de la tarde. Esa fue la última vez que alguien vio a Everett o a cualquier otro miembro de la familia Thompson.
2 horas después, Kenneth informó a un gerente del restaurante que Everett había sido arrestado tras un accidente de coche. No dio más detalles y se fue de nuevo, subiéndose a la camioneta de Everett. El gerente notó justo antes de que Kenneth se fuera que había rayas rojas en sus zapatillas blancas. El 17 de julio, 12 días después, los padres de Everett en Filadelfia pidieron a la policía de Chicago verificar el bienestar de la familia, ya que no sabían de ellos desde el 5 de julio. Los oficiales fueron a la casa de los Thompson, pero no los encontraron. Fue Kenneth quien respondió. Les dijo a la policía que la familia se había ido a Filadelfia. No está claro por qué los investigadores no indagaron más, considerando que fueron los padres de Everett, de Filadelfia, quienes los contactaron inicialmente. Como también faltaba la camioneta de la familia, los oficiales asumieron que los Thompson la habían llevado en su viaje y no investigaron más. En ese momento, sintieron que no había evidencia de que hubiera ocurrido un juego sucio. En las próximas semanas, Kenneth ofreció versiones contradictorias sobre el paradero de la familia. Dijo que habían tomado el autobús a Filadelfia, que habían ido a visitar Minneapolis en autobús o que habían ido a Hawái. No se preocupó por mantener su historia coherente, pero aún así, las fuerzas del orden no actuaron. Finalmente, Kenneth fue arrestado mientras conducía la camioneta de los Thompson. Fue detenido por falsificar la firma de Lydia en un cheque. Sin embargo, los oficiales no relacionaron que Kenneth conducía la camioneta con su afirmación previa de que la familia la había tomado y se había ido a Filadelfia. Como resultado, nunca se le interrogó más en este momento, ni se inspeccionó ni se registró la camioneta. Frustrados por el desinterés de las autoridades, los padres de Everett fueron a Chicago buscando respuestas. Investigaron la desaparición por su cuenta y hablaron con los empleados de Eat & Company, pero no encontraron nuevas pistas. Al no poder descubrir nada útil, volvieron a recurrir a la policía para pedir ayuda, pidiéndoles que investigaran. Fue entonces cuando el gerente del restaurante, que había hablado con Kenneth el 5 de julio, reveló su breve interacción a la policía. No obstante, los detectives no hallaron registros de que Everett tuviera un accidente o fuera arrestado ese día. Finalmente, al investigar más a fondo el caso, los investigadores descubrieron que desde que los Thompson habían desaparecido, Kenneth había falsificado las firmas de ambas hermanas para poder vender la propiedad de su padre. Un inspector de bienes raíces que había visitado la casa poco antes de su venta notó que un inodoro y una bañera en el baño habían sido pintados de rojo y que el suelo de la cocina había sido completamente arrancado. Las autoridades concluyeron que estos cambios se habían realizado después de que la familia desapareció, ya que los oficiales que respondieron a la llamada de Lydia al 911 el 3 de julio habían examinado la casa en ese momento y notaron que el suelo de la cocina estaba intacto y no había accesorios de baño rojos. Pero cuando la policía descubrió la ilegalidad de la casa, los nuevos dueños ya se habían mudado y empezado a desmantelarla para renovarla. En las semanas y meses siguientes, Kenneth fue entrevistado en numerosas ocasiones, pero la policía nunca tuvo un motivo probable para un arresto. Tras vender la casa paterna, se mudó a una caravana en Gary, Indiana. En julio de 1997, casi un año después de la última vez que se vio a la familia, el Federal Bureau of Investigation registró la caravana de Kenneth y sus alrededores. Dentro hallaron unas zapatillas de tenis masculinas. Bajo el espacio de rastreo hallaron un calcetín infantil. Ambos estaban manchados de sangre humana, según demostraron las pruebas. También se descubrió que Kenneth había vendido la camioneta de la familia Thompson a un desguace y había sido compactada, destruyendo cualquier posible evidencia. En noviembre de 1997, Kenneth fue arrestado por no registrarse como delincuente sexual. Fue liberado, pero arrestado de nuevo un mes después por fraude bancario. Había falsificado el nombre de Lydia en un cheque por más de $13,000. Durante la audiencia judicial sobre sus cargos de fraude, la fiscal, la asistente de la Fiscalía de los Estados Unidos, Jacqueline Ross, afirmó que Kenneth había asesinado a la familia Thompson
con un hacha. Ella dijo: las circunstancias circundantes proporcionan evidencia sustancial de que el acusado asesinó a su hermana, a su esposo y a sus 2 hijos con un hacha. El delito es fraude bancario, pero la posición del gobierno es que los asesinatos se llevaron a cabo para avanzar en ese delito. La teoría presentada por la Fiscalía y los investigadores es que la propiedad del padre de Lydia y Kenneth se había puesto a su disposición mientras Kenneth cumplía su condena en prisión. Para cuando fue liberado, su hermana y su familia ya se habían mudado. Posiblemente resentido por tener que compartir la casa, o quizás simplemente buscando el dinero que podría obtener si la vendía, Kenneth decidió matar a la familia para poder obtener lo que quería. El 25 de diciembre de 1997, a las 4 de la mañana, Kenneth se quitó la vida usando una sábana mientras estaba en su celda en el Centro Correccional Metropolitano Federal en Chicago. No dejó ninguna nota ni información que pudiera llevar a los investigadores hasta la familia Thompson o sus restos. Las fuerzas del orden creen que Kenneth White mató a la familia entre el 5 y el 6 de julio de 1996, pero simplemente nunca hubo suficientes pruebas para acusarlo. Desafortunadamente, podría haber habido pruebas si las autoridades hubieran actuado más rápido. El hecho de que pasaran 12 días antes de que se informara que estaban desaparecidos, en primer lugar, puede haber obstaculizado la investigación. Ni la casa familiar ni el remolque de Kenneth mostraron ningún signo de restos humanos. La desaparición de la familia Thompson aún no se ha resuelto. Si tiene alguna información sobre su paradero, puede contactar al Departamento de Policía de Chicago al 312-2427-466-1000. Y ahí tienes los hechos. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias teorías y especulaciones y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.